Estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos a una semana más del curso de Química Orgánica. El tema correspondiente a la semana 8, que es el de hidrocarburos insaturados, siempre recordando pues, que el código de nuestro curso es CB020. Mi nombre es Carla Leticia Vides Rodas y pues el tema nos corresponde a la continuación de la semana pasada, que eran los hidrocarburos saturados. Vamos a iniciar con el objetivo de la clase, el cual es identificar las características de los hidrocarburos insaturados. Ahora, del gran grupo que son los hidrocarburos, vamos ahora a tratar de un subgrupo que son los insaturados y que los hace llamarse de esta manera. Así que vamos a empezar. Bueno, primero vamos a definir que los hidrocarburos insaturados pues son aquellos hidrocarburos que tienen al menos un enlace doble entre carbonos. Recordarán que platicamos sobre los hidrocarburos saturados, que eran los alcanos, los cuales su característica es que únicamente presentaban enlaces simples. Ahora tenemos aquellos que tienen enlaces dobles. Esta diferencia de nombre entre saturados e insaturados pues hace referencia, cuando hablamos de insaturados quiere decir que tienen menos hidrógenos y tienen menos hidrógenos porque esos enlaces dobles que se forman son entre átomos de carbono. Entonces, al haber más enlaces dobles presentes entre átomos de carbono y carbono, pues esto disminuye la cantidad de hidrógenos que nosotros vamos a encontrar en las distintas moléculas que forman estos hidrocarburos saturados. Muy bien, teniendo esto claro, nuevamente, pues recordarles, ya hemos platicado de que el sufijo en el caso de los alcanos pues era ano y en el caso de los alquenos es eno, ¿verdad? Es bastante sencillo porque solo tenemos que hacer relación o referencia al nombre del hidrocarburo. Entonces el sufijo de los alquenos pues es eno, es decir que recordemos un poco lo que hemos platicado sobre la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Siempre va a ir en función de la cadena más grande de carbonos que encontremos en un compuesto, y lo que va a depender de que nosotros le coloquemos esa terminación ano o eno o ino en los alquinos, que también veremos más adelante, va a ser la presencia de esos dobles enlaces. La fórmula general de los alquenos pues es CnH2n, ¿verdad? Quiere decir que por cada carbono que haya presente en nuestra molécula va a haber el doble de hidrógenos presente. Y en la figura pues podemos observar que tenemos nuestro enlace de carbono-carbono, pero repitiendo nuevamente, ahora son enlaces dobles, y esa es la característica principal de los hidrocarburos insaturados, específicamente de los alquenos. Bueno, en la serie de los alquenos nosotros vamos a encontrar que el primero de los alquenos pues es el eteno. Obviamente en este caso de los alquenos no podemos encontrar un alqueno con un solo carbono, porque la característica de los alquenos es precisamente dobles enlaces entre carbonos. Por eso es que no vamos a encontrar un alqueno de un carbono, porque no sería posible. En la serie de los alquenos vamos a encontrar de primero pues el eteno, cuya fórmula molecular la podemos observar en pantalla. Si ustedes pueden ver, pues tenemos dos átomos de carbono, y como tenemos dos átomos de carbono, pues tenemos 4 átomos de hidrógeno en un enlace doble. Y bueno, fácilmente, ¿verdad? Tenemos dos carbonos, sabemos que eso corresponde a un et, pero como estamos viendo que tiene un enlace doble, la terminación ahora ya no va a ser ano, sino va a ser eno, porque es un enlace doble, entonces se llama eteno. El siguiente compuesto que tenemos, pues recordemos que los prop corresponden a 3 carbonos, entonces ahí podemos ver nuestros 3 carbonos y nuestros 6 hidrógenos, pero nuevamente ahí podemos observar la presencia de ese enlace doble que hace que este compuesto sea considerado un alqueno. En el siguiente compuesto que encontramos nosotros en la serie de alquenos, pues ahí podemos observar el buteno.
Si ustedes recuerdan, también en clases anteriores hemos hablado de los isómeros, que los isómeros corresponden al mismo compuesto químico, pero ahora la diferencia, aunque es la misma estructura molecular, es la conformación o la forma en la que están distribuidos los átomos. En este caso, si ustedes ven, pues tenemos el isómero del buteno. En el primer ejemplo, en el 1-buteno, si nosotros observamos, pues tenemos nuestros 4 carbonos, que corresponde a but. Obviamente es un eno, porque tenemos un enlace doble, pero lo tenemos en el primer carbono. En el caso de la nomenclatura que vamos a ver ahorita, de los alquenos, la prioridad la van a tener los enlaces, es decir, nosotros vamos a procurar que el número menor quede en el enlace doble. Entonces tenemos ahí una cadena de 4 carbonos. Obviamente vamos a numerar en el carbono que está a la izquierda, va a ser nuestro primer carbono, el segundo, el tercero y el cuarto, así conforme vayamos yéndonos a la derecha. Como el enlace está en el primer carbono, pues decimos que el nombre de ese compuesto es 1-buteno. En el caso de abajo tenemos la misma cantidad de carbonos, tenemos la misma cantidad de hidrógenos y tenemos también un enlace doble. ¿En qué cambia? Cambia en la posición en la que está nuestro enlace doble. Mientras arriba nosotros observamos que el enlace doble está en el primer carbono, en el segundo isómero, el enlace doble se encuentra localizado en el segundo carbono. Entonces, ahora, aunque es la misma cantidad de carbonos y es la misma cantidad de hidrógenos y hay solamente un enlace doble, este se va a llamar 2-buteno. Entonces, aquí tenemos los 2 isómeros que se forman del buteno. Esto para que tengamos claro, porque a veces nos puede generar un poco de confusión. Bueno, si el enlace está en otra posición, ¿por qué sigue siendo un buteno? Recordemos que el nombre se lo va a dar la cantidad de carbonos que tenga la cadena más larga de nuestro compuesto. En la siguiente diapositiva pues tenemos el nombre de 2 alquenos que ya se ha realizado ya el proceso de colocarle su nomenclatura. Nosotros tenemos ahí una cadena larga arriba que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y podemos tomar ese, pero tenemos que ver antes si no tenemos una más larga. En la otra, en el mismo compuesto tenemos en la parte de arriba 3 carbonos, 4 y 5. Quiere decir que si nosotros tomamos la cadena de arriba o tomamos la cadena en forma de C invertida, vamos a obtener la misma cantidad de carbonos. Continuamos ahora con nuestro segundo grupo de hidrocarburos insaturados. Ahora vamos a tener menos cantidad de hidrógenos y por eso, pues, repito, el compuesto va a recibir el nombre de, o pertenecer el compuesto al grupo de los insaturados. Y entonces pasamos ahora a nuestro tercer grupo, que corresponde a los alquinos. Estos son hidrocarburos con al menos un enlace triple entre átomos de carbono. Les mencionaba, ¿verdad? Como ahora los enlaces de los carbonos van a estar ocupados, digamos, o se van a enlazar con átomos de carbono, pues dejan menos espacio, digamos, o menos enlaces disponibles para nuestro átomo de hidrógeno. Entonces va a tener menos hidrógenos y por eso pues, se refieren a insaturados. El sufijo de estos compuestos es ino, ¿verdad? Esto es bien fácil que lo recordemos, ¿verdad? El nombre del compuesto va a ser el sufijo, va a ser el nombre que nosotros le vamos a dar a nuestro compuesto dependiendo del número de carbonos que haya en la cadena más larga, ¿verdad? Esto es muy importante que siempre lo tengamos bien claro. Y la fórmula general de los alquinos pues es CnH2n-2. Nuevamente, recordemos que tenemos menos espacio para los hidrógenos. Y pues aquí observamos el enlace triple que ocurre entre los 2 átomos de carbono de nuestros compuestos llamados alquinos. Muy bien, vamos a ver ahora los primeros compuestos de esta serie de alquinos. Tenemos el primero, pues el etino. Nuevamente, recordemos que en el caso del metano, pues solamente tiene un carbono, ahí no tiene con qué otro carbono enlazarse, entonces igual aquí
Pero entre dos carbonos sí pueden formar un enlace triple. Entonces ahí observamos nosotros el etino. Recordemos que et corresponde a dos carbonos y la terminación ano, eno o ino va a estar en función de la presencia de enlaces simples, dobles o triples. Siempre recordemos y tomemos como una costumbre que nuestro carbono tenga sus 4 enlaces. Ahí vemos que tiene 3 enlaces y un hidrógeno. Entonces quiere decir que sus 4 enlaces pues están satisfechos, están completos. Entonces ahí tenemos el etino. En el siguiente compuesto de nuestra serie tenemos el propino. Recordemos que prop corresponde a la presencia de 3 átomos de carbono y como tenemos un enlace triple, pues se va a llamar o va a tener el sufijo in. Entonces ahí tenemos nuestros 3 carbonos con sus correspondientes cantidades de hidrógenos presentes. Y aquí pues nuevamente vamos a observar los isómeros que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Esto siempre es importante que lo tengamos en mente para que no nos genere confusión. Y en este caso pues tenemos el primer isómero que es el 1-butino. Nos indica que es un but, quiere decir que tiene 4 carbonos. Y el ino nos va a indicar que tiene un enlace triple. El 1 nos indica que ese enlace triple está localizado en el primer carbono de la cadena de butino, como lo podemos observar, ¿verdad? Numerando de izquierda a derecha. En el siguiente isómero, pues tenemos un 2-butino, que es la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos. La única diferencia es que el enlace triple ya no está en el primer carbono, sino está en el segundo carbono y por eso recibe el nombre de 2-butino. Muy bien, entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos de alquinos. Tenemos la primera cadena larga de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y si tomamos la C inversa, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nos da lo mismo, podemos tomar la cadena de arriba y solamente pues colocamos. Tenemos en el sustituyente 3, perdón, en el carbono 3 tenemos el primer sustituyente que corresponde a un etil, que recordemos que los grupos alquilo pues llevan la terminación il. Entonces tenemos un 3-etil. 1-pentino corresponde a que el enlace de esa cadena de 5 carbonos, el enlace triple está en el primer carbono. En la parte de abajo, pues tenemos el siguiente ejemplo, tenemos una cadena larga de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, corresponde a un heptino. La numeración aquí, a diferencia del otro ejemplo, va de izquierda a derecha y eso nos deja pues que nuestro enlace triple se encuentra localizado en el 1, 2, 3, en el tercer carbono, por eso tenemos 3 heptinos, y los sustituyentes están en el carbono 5 y 6 y cada uno corresponde a un metil, por eso tenemos el nombre 5,6-dimetil 3-heptino. Muy bien, ahora las preguntas para que ustedes puedan reforzar este conocimiento que hemos hablado en clase. La pregunta número 1 dice: ¿qué nombre reciben los hidrocarburos con al menos un enlace triple entre carbonos? La pregunta número 2, ¿cuál es el sufijo que le corresponde a los alquinos? La pregunta número 3, ¿qué nombre reciben los hidrocarburos con al menos un enlace doble entre carbonos? La pregunta número 4, ¿cuáles son los hidrocarburos insaturados? Y la pregunta número 5, ¿cuál es el sufijo que le corresponde a los alquenos? Muchas gracias por su atención.